martes 19 de septiembre, martes de la semana 24 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, martes, al continuar con la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, leemos el capítulo 3, versículos 1 al 13. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos, porque ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben asimismo ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia, que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. La continuación de la lectura de la carta de San Pablo a Timoteo nos lleva a ver justamente el motivo de esta carta, porque esta carta se origina en el deseo de San Pablo de comunicarle a Timoteo cómo debe organizar la comunidad cristiana. Y esa comunidad cristiana va a estar organizada siempre en torno, en primer lugar, a un obispo. No se puede tener la comunidad cristiana si no es junto a un obispo. Es donde se origina esa comunidad eclesial. Y entonces va presentando San Pablo las características, de cómo deben ser los obispos. Es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Hoy en día partiríamos de algo contrario a esto. No aspirar a los cargos, sino recibir los cargos que nos va pidiendo el Señor, las cargas que nos va imponiendo el Señor. Pero lógicamente lo que dice San Pablo no es desear el cargo por el cargo, sino lógicamente que haya en el obispo ese deseo de servir. Está hablando de los obispos tanto como de los presbíteros, es decir, de los sacerdotes. No desear, yo quiero ser sacerdote, yo quiero llegar a ser obispo. Entender que la función eclesial no es una carrera profesional en la cual uno anhela subir de puesto, subir de categoría. Uy, ¿cómo se hace para llegar a ser papa? No se hace absolutamente nada para llegar a ser papa. Lo que hace el cristiano es ir recibiendo los encargos que le da el Señor. Pero darse cuenta que efectivamente el cargo de obispo es una
excelente función. Es decir, que es un puesto de mucha honra. ¿Por qué? Porque significa que Dios confía mucho en esa persona. Y por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. En resumen, que eso es lo que le está diciendo San Pablo a Timoteo, que el obispo no puede ser cualquiera, que tiene que ser elegido. ¿A alguna persona le llamará la atención hoy en día que se hable de ese obispo como un hombre casado una sola vez, que sepa gobernar su casa y sus hijos, y comenzar a pensar, ay, bueno, ¿y por qué entonces los sacerdotes hoy en día no se casan? Porque ha habido, lógicamente, en la iglesia un avance, un progreso hacia ese celibato que ha pedido el Señor, justamente para evitar los problemas que está diciendo San Pablo. ¿Cómo vamos a tener sacerdotes, cómo vamos a tener obispos que no han podido efectivamente ejercer bien el cristianismo en su propio hogar, en su propio matrimonio? Pero además, lógicamente, ese anhelo del corazón que pone Dios en el corazón de dedicarse exclusiva y totalmente al servicio de las almas, al servicio de la iglesia. Y entonces, efectivamente, en un inicio, cuando comienza la iglesia a desarrollarse, ¿a quién se iba a confiar? Se iba a confiar a los que habían. Que soy casado, no soy casado. No era lo que la preocupación esencial en ese momento. Después va a venir un desarrollo, como digo, de ese celibato sacerdotal. Por lo mismo, entonces, es preciso que sea irreprochable, sensato, prudente, es decir, que no cualquiera puede llegar a ser obispo. Tiene que ser probado en eso. Hay muchas personas que ven el nombramiento de un obispo como si se tratara de un reconocimiento. No, no es un reconocimiento al nivel humano, sino que es un llamado del Señor, en primer lugar, a ese servicio. Y la iglesia, lógicamente, que lo realiza, elige a los obispos viendo que cumplan las condiciones. Y por eso es que no cualquier persona puede decidir, yo quiero ser sacerdote y automáticamente voy a realizar un plan de estudios y voy a llegar a ser sacerdote. No, tendrá que ser aceptado al sacerdocio. No simplemente podrá decidirlo por sí mismo. Tendrá que ser aceptado al sacerdocio. Y lo mismo, ¿quién determinará que sea un obispo? El obispo, el Papa. El Papa es el que llama a un determinado sacerdote para ser obispo. Y entonces vemos cómo las características que presenta San Pablo tienen que ser cumplidas efectivamente por aquellos que el Señor llama. Los diáconos deben asimismo ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a los negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia. Pero vemos que las condiciones que va poniendo San Pablo también se aplican a las mujeres. ¿A qué mujeres se refiere? En primer lugar, a esas mujeres de los obispos, de los diáconos, pero a las mujeres en general. Por tanto, es bello darse cuenta que todas estas características no son aplicables simplemente para algunos, sino que todos tenemos que aspirar y anhelar tener estas características en nuestra vida. Ser respetables, no chismosos, juiciosos, fieles en todo, fieles al Señor, que va a ser la característica principal. ¿Para alcanzar qué cosa? Para alcanzar un puesto honroso y gran autoridad. ¿Cuál es el puesto honroso y de gran autoridad? El poder hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y esto es lo más hermoso. ¿Para qué anhelo yo
poder cumplir con estas normas, poder cumplir con esta forma de ser, poder ser efectivamente presentado delante de la comunidad como una persona fiel y responsable para poder dar testimonio de Cristo Jesús, para poder hablar de mi Señor. Esto es el motor principal de la existencia. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». Palabra del Señor. Perdón, me faltó una pequeña parte en la lectura. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Ahora sí. Ayer veíamos cómo ese centurión le pedía un milagro al Señor en favor de su criado cuando había llegado en Cafarnaúm. Ahora el Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús yendo a una población llamada Naín. Y este evento es conocido como el milagro de la viuda de Naín. No viuda de Naín la persona, sino de el lugar donde vivía esta mujer. Llega a esta población acompañado de sus discípulos. Y cuando va llegando junto con mucha gente, a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto. Ha pasado ya entonces un tiempo entre que este muchacho ha muerto, porque estamos en el momento de la sepultura. Lo están llevando a sepultar. Ya se han cerciorado de que efectivamente ha muerto y no hay nada más que hacer. Este es un dato sumamente relevante para ver la potencia, la fuerza del milagro que realiza el Señor. Y este era el hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Eso quiere decir que esta mujer era querida, seguramente porque era buena, seguramente porque era bondadosa, seguramente porque había hecho mucho bien y la conocen. Y entonces la gente se compadece de esta viuda, la acompaña. ¿Por qué? Porque ya ha quedado viuda, tenía un solo hijo y ese hijo ha muerto. ¿Qué significa eso en la vida de una mujer en Israel? Significa una gran tragedia, como lo puede significar también hoy. Porque hay que darnos cuenta lo que significa efectivamente la soledad para una persona. Y es bello entonces ver cómo el Señor ve a esta viuda, la vio. No es que vio simplemente el cortejo, no es que ve simplemente al fallecido, al difunto, sino que la ve a ella y se compadece de ella. ¿Y qué le dice en primer lugar? No llores, no llores. No llores, ¿por qué? Si hay un gran motivo para llorar. Por supuesto que hay un gran motivo para llorar. Esta mujer que es viuda ha quedado sin su único hijo, pero el Señor la quiere animar. No porque no haya un motivo para llorar. La muerte de su hijo es más que razón suficiente, sino porque está ahí el Señor para darle efectivamente esa compasión. Qué importante entonces para cada uno de nosotros aprender en primer lugar del Señor, mirar y compadecernos, mirar el dolor y compadecernos, mirar el dolor
y compadecernos. A veces no nos gusta mirar el dolor de los demás. ¿Por qué? Porque no quiero sufrir, porque no quiero que su sufrimiento me afecte, porque no quiero que la tragedia del otro entre en mí. Pero ese no es el modo cristiano. El modo cristiano es compadecerse, es querer cargar los dolores de los demás, querer ponernos en los pies de los demás. Eso significa compadecerse. Y entonces qué bonito tener el corazón abierto. Acercándose el Señor al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Y entonces Jesús dice, joven, yo te lo mando, levántate. Qué hermoso es recordar que justo antes de este evangelio hemos leído cómo ese centurión, como ese oficial romano, decía, Señor, no vengas a mi casa, basta con una palabra, una palabra tuya, con eso basta, no necesito más. Y ahora, inmediatamente después de esa escena, ver la potencia de la palabra de Jesús. Yo te lo mando. ¿A quién le está hablando? Al muerto. Joven, yo te lo mando. Levántate. Cum. Ponte de pie, levántate. E inmediatamente el que había muerto se levantó. La palabra del Señor tiene una respuesta inmediata. Y es precioso ver cómo efectivamente ni siquiera la muerte tiene la última palabra delante de la palabra del Señor. Él sí que tiene la última palabra. El que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Qué bonito además esa expresión. ¿Por qué? Porque nos dice, se levantó y comenzó a hablar. No se quedó mudo, que es el signo de vida, el signo de que verdaderamente ha resucitado, que se ha levantado, que ha vencido a la muerte, se pone a hablar. Y Jesús se lo entrega a su madre. Fíjate los detalles tan particulares que nos va contando Lucas. La orden, el mandato del Señor, cómo la respuesta es inmediata. Se levanta el que había muerto, se pone a hablar y finalmente Jesús se lo entrega a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor. ¿Qué quiere decir se llenaron de temor? ¡Ay, que les dio espanto, les dio miedo! No, aquí estamos hablando de la virtud del temor de Dios. ¿Por qué? Porque inmediatamente nos dice cómo, llenos de ese temor, comenzaron a glorificar a Dios. No a gritar al Señor, Dios mío, no. A glorificar a Dios. Es decir, se llenan de ese temor de Dios, de darse cuenta delante de lo sagrado que yo tengo que temer a Dios. ¿Y qué significa temer a Dios? Ese deseo de ser agradable a Dios. Esa preocupación profunda de mi corazón de no querer dejar mi vida simplemente en cualquier nivel, no, que yo quiero vivir a la altura de los hijos de Dios. Quiero vivir a la altura de los hijos de Dios. Quiero que mi Padre me vea y se sienta orgulloso de mí. Ese es el temor de Dios, ese temor que me lleva a darme cuenta de lo que es sagrado. Y claro, delante de un milagro como este, de ver un muerto que se levanta, me lleno de temor. ¿Por qué? Porque veo que hay un misterio, que hay un más allá. Recuerdo efectivamente que mi vida no termina en este mundo, que va mucho más allá, que va hacia la eternidad. Y recuerdo entonces que tengo que caminar hacia allá. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Es decir, repiten las palabras del profeta haciendo mención de aquello que había prometido Dios. Es decir, que el pueblo se está dando cuenta del cumplimiento de las promesas de Dios.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.